Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con en Carver University. Este es un espacio que creamos para acercar la tecnología, la innovación, la investigación a toda nuestra comunidad. Aquí conversamos con expertos, aprendemos de tecnología, aprendemos de innovación y cómo todo esto influye en la vida profesional, académica y creatividad de todas las personas. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de un gran especialista. El doctor José Luis Parreño, él es un doctor en medicina y cirugía, tiene un máster en ciencias experimentales biomédicas, tiene un posgrado en biomecánica y un técnico en prevención de riesgos laborales. La charla que preparó se titula Biomecánica aplicada a la ergonomía. Para nosotros es un placer contar con su presentación. En este minuto le cedo la palabra y quedamos muy atentos a su presentación. Muchas gracias por la introducción. Es un placer. Buenas tardes, con un cambio horario desde Barcelona, España. Voy a iniciar la presentación pues compartiendo un PowerPoint que he preparado. Como os he dicho en el inicio, vamos a hablar de biomecánica aplicada a la ergonomía. Me gustaría centrar el por qué el interés de esta materia, de lo que es la biomecánica en el ámbito de la ergonomía, lo que sería la biomecánica ocupacional. Nosotros tenemos experiencia o trabajamos en el área de la biomecánica clínica, cuando ya un trabajador presenta una patología, y en la en biomecánica ocupacional aplicada a la ergonomía, en el diseño o prevención de riesgos laborales. Pues como decía, para centrar la problemática hay que hablar de la gran casuística de absentismo laboral o ausentismo, como decís allá, de trabajadores por patología musculoesquelética. A nivel de la Unión Europea podemos hablar de que un 48% de los trabajadores en algún momento ha padecido algún tipo de dolor muscular, principalmente de la columna. Podemos saber aquí abajo las mayores incidencias a nivel de la columna, de extremidades superiores, extremidades inferiores. El coste económico que supone este absentismo por patología musculoesquelética puede estar entre el 1,6 y el 3,1% del PIB de países de la Unión Europea. O sea, es un gasto importante y, por supuesto, hemos de tener en consideración que también afecta a la calidad de vida del trabajador. Es un aspecto a tener muy en cuenta. La calidad de vida presente y la futura, si la secuela de la patología persiste en el tiempo. Una vez centrados ya en la problemática, pues vamos a decir que cada vez se tiende más a lo que se llama una práctica basada en la evidencia, tanto en la medicina como en la ergonomía, y que lo que pretende es ayudar en una toma de decisiones fundamentada en parámetros objetivos. Hay que tener en consideración dos aspectos fundamentales, que es la competencia individual del profesional, su experiencia, y luego implementar las mejores pruebas externas disponibles. En este sentido, con respecto a los checklists convencionales, hemos de decir que las nuevas tecnologías, la sensórica, nos permiten implementar esas nuevas pruebas para objetivar parámetros como es la actividad muscular, las posiciones y movimientos de los segmentos corporales, etcétera. Aquí podemos ver un listado de diferentes tipos de sensórica que se puede aplicar en el ámbito de la ergonomía para prevenir los riesgos musculoesqueléticos. Podemos destacar la EMG, la electromiografía de superficie, y sistemas de captura del movimiento, inclinómetros. En nuestro caso, vamos a hablar de dos sistemas principales en laboratorio y también en campo, en el puesto de trabajo. Utilizamos la fotogrametría. Es el gol estándar basado en captura del movimiento con diferentes cámaras que tenemos distribuidas en el laboratorio, o podemos implementar también y llevarlas al puesto de trabajo. A partir de ahí, lo que hacemos es reproducir fielmente el movimiento del trabajador o del paciente. No es una simulación ni está generado por IA, ¿de acuerdo? Es la reproducción real del movimiento que está realizando el trabajador o el paciente. Y lo interesante, aparte de lo visual que es generar el modelo tridimensional, es que vamos a obtener parámetros cinemáticos. En este caso, estamos estudiando la marcha, pues obtenemos la flexoextensión en el plano sagital de las caderas, rodillas y tobillos.
Otro de los sistemas que integramos y que es fácil de llevar al puesto de trabajo es la electromiografía de superficie. Son pruebas no cruentas, no invasivas, no hay aguja, no hay descargas, ¿vale? Sencillamente es como un electrocardiograma, pero de la musculatura voluntaria. Y esto nos va a permitir registrar el esfuerzo muscular durante la tarea. Aquí podemos ver que cuando estamos en una posición de reposo, en un tono basal, tenemos una fuerza constante que es la gravedad y tenemos un mínimo tono basal de la actividad muscular para soportar esa fuerza y mantener la posición. Y luego cuando realizamos un mayor esfuerzo, esa actividad aumenta y la podemos ver gráficamente y después representarla numéricamente. En el ámbito de la ergonomía, la prevención, para determinar el posible nivel de riesgo en relación con lo que es la actividad muscular, hay una forma de normalización que es la contracción máxima voluntaria. Le pedimos al trabajador que haga una contracción máxima voluntaria dependiendo del riesgo en relación con el puesto de trabajo, pues los electrodos de superficie los colocaremos a nivel del hombro, del antebrazo, de la columna, etcétera. Entonces pediremos un ejercicio específico para esa zona para obtener la contracción máxima voluntaria y después, con respecto a ese 100%, registraremos la actividad durante la tarea y podremos determinar los niveles de intensidad y el posible nivel de riesgo de esa tarea. La biomecánica es una ciencia pluridisciplinar, en biología, anatomía, fisiología y mecánica, una parte de la física. Entonces, cuando planteamos un análisis biomecánico, obviamente hay cálculos de física y conceptos como el momento de fuerza. En este caso, cuando manipulamos una carga, hay una inclinación de la parte superior del cuerpo, el tronco, cabeza y extremidades superiores, y además hay también el peso añadido que vamos a manipular. Ese conjunto, en esa inclinación, genera un desplazamiento del centro de masas y que tiene que ser compensado. Genera un momento de fuerza, con esa tendencia a la inclinación hacia adelante, que tiene que ser compensado por la fuerza muscular paravertebral. Bueno, no sale de acuerdo, que se encuentra a una cierta distancia, en este caso del disco intervertebral L5S1. ¿De acuerdo? O sea que el momento de fuerza que genera la parte superior del cuerpo más el objeto que estamos manipulando tiene que ser compensado por la musculatura. ¿Cómo podemos mejorar la ergonomía? Pues obviamente, cuanto más cerca del eje anatómico manipulemos la carga, menos momentos de fuerza se va a generar y cuanta menos inclinación generemos con respecto al tronco. Aquí tendremos la flecha del el momento de fuerza que está generando la musculatura paravertebral. Pues aquí tenemos un ejemplo. Estamos manipulando una caja a un cierto peso en dos posiciones, una ergonómica cercana al eje anatómico y otra no tan ergonómica, más alejada del eje anatómico. Lo registramos con electromiografía de superficie, con una aplicación desde Saventis, con una tablet, y a partir de aquí hacemos el análisis de la actividad muscular. En el primer caso, de forma ergonómica, acercando la caja al eje anatómico, tenemos la actividad en verde. Hay un aumento de la actividad por la inclinación y el manejo de la carga. Eso es evidente, no podemos evitar que haya un cierto aumento de esa actividad, pero ¿qué ocurre cuando lo hacemos de forma no ergonómica? Alejando la carga del eje anatómico y con mayor inclinación. Vemos que aumenta. Por lo tanto, hay una relación entre el hecho de no manejar un peso de forma ergonómica y un aumento de la actividad muscular y un mayor riesgo, obviamente, de sufrir una lesión a nivel lumbar. Pues normalmente a nivel del disco intervertebral entre L4, L5, L5S1. Aquí vemos un ejemplo que hicimos con cámaras, lo que se llaman cámaras autónomos, que por las condiciones y exigencias pues debían hacer esas tomas con esa inclinación del tronco y podemos ver la actividad. En este caso, el cámara, el profesional, ya nos estaba indicando que sufría una lumbalgia, ¿no? Entonces, aquí, cuando todavía está en reposo, podemos ver una hiperactividad de la musculatura paravertebral izquierda por esa lumbalgia, si no las dos señales estarían en reposo y
cuando ya hace la inclinación para coger la cámara, que como hemos dicho es autónoma porque lleva la batería, la óptica, etcétera, pues ese momento de fuerza de inclinación del peso de la parte superior del tronco más la cámara que está manipulando va a exacerbar esa actividad muscular. Hicimos un estudio comparativo con una faja protectora, en teoría, que según el fabricante pues iba a disminuir y a mejorar el riesgo de patología, y entre el sin faja y con faja pudimos constatar que no había ninguna diferencia. Eso es lo que se llama la práctica basada en la evidencia. Podemos cuantificar y objetivar que aquellas propuestas que hacemos en el diseño o rediseño o a nivel de elementos para prevenir esa patología musculoesquelética realmente están aportando una eficacia o no, como es en este caso, ¿no? Otro caso, yo prefiero ilustrar la presentación con ejemplos prácticos. Hicimos un estudio con trabajadores en el Centro de Medicina Comparada y Bioimagen de Cataluña, ¿eh? Allá lo que hacen, vienen cirujanos de todo el mundo a practicar, por ejemplo, con el robot Da Vinci, y no lo hacen con humanos, lo hacen con animales, ¿eh? A pesar de que obviamente se intenta preservar el máximo el bienestar de los animales. Y lo que se planteaban era que había los técnicos veterinarios que ayudan a preparar esos animales para esas cirugías, pues manifestaban dolencias principalmente a nivel de la columna lumbar. Entonces, una vez localizada la zona anatómica de riesgo, lo que hacemos es definir cuántos canales vamos a utilizar, en este caso 2 canales, para vertebral derecha y izquierda. Y realizamos lo que hemos dicho antes, la contracción máxima voluntaria. Aquí vemos haciendo esta hiperextensión de la columna en tendido, y tenemos la actividad máxima en este esfuerzo. A partir de aquí lo que tenemos es la actividad máxima en la línea negra, ¿eh? Y en este caso está manipulando el saco con el alimento para estos animales, un saco de 25 kilos. Y podemos ver los dos picos máximos, que es cuando se incorpora, se inclina para coger el saco. Una vez ya lo lleva cerca del eje anatómico, pues la actividad disminuye, y cuando lo vuelve a depositar, como hay una inclinación y un alejamiento del saco del eje anatómico, vuelve a haber otro pico de esfuerzo. Aquí podemos ver ya un gran pico de actividad muscular a la hora de, en este caso, depositar el animal en la mesa para experimentar. ¿Mm? En este caso, claro, la manipulación no puede ser próxima al eje anatómico, están condicionados pues para minimizar los golpes en el animal, no dar con las rodillas en la cabeza cuando se está manipulando, etcétera, y eso está condicionando una gran hiperactividad durante el manejo del animal. Otro de los aspectos en los que nos puede ayudar la biomecánica en el ámbito de la ergonomía es en el manejo de las herramientas. Conocer cómo la interacción con esas herramientas puede generar una hiperactividad a nivel de los grupos musculares, principalmente relacionados con ese manejo. En este caso, pues estamos viendo un atornillador con batería. Ya solamente el gesto de soportar el atornillador ya aumenta la actividad muscular del antebrazo a nivel de flexos extensores del carpo y los dedos, y luego la propia vibración también está aumentando la actividad. Es un caso en automoción donde lo que se hacía era atornillar el motor de arranque al bloque motor, y lo que ocurre es que durante el final el par de apriete, al final del recorrido del atornillado, pues hay una hiperactividad a nivel de la musculatura flexoextensora de carpos y dedos. Entonces, aquí podemos ver ese pico de actividad, que es lo que llamaríamos un microtraumatismo, pero el hecho de que sea repetido es lo que genera el riesgo de patología. En este caso eran 10 tornillos por 800 motores al día, o sea que 8.000 microtraumatismos que son repetitivos y que generan ese riesgo de sufrir una patología como una epicondilitis, túnel carpiano, etc. Aquí podemos ayudar en la empresa para escoger la herramienta que menos perjudique y aquella que más amortigüe. La que más amortigüe el par de apriete, pues va a tener menor incidencia sobre la musculatura que está
mayormente implicada en la tarea. Otro caso, seguimos en el ámbito de la automoción. Obviamente las líneas, las cadenas de producción son movimientos muy repetitivos y muy generadores de patologías a nivel musculoesquelético. Se trataba de colocar lo que es el revestimiento en el portón trasero, este revestimiento de plástico en el portón trasero del vehículo. Entonces, ¿qué ocurría? Que esto va a una línea determinada y los trabajadores de menor estatura se quejaban de que tenían que realizar el esfuerzo con elevación importante de brazos, ¿eh? Aquellos de mayor estatura pues no tenían tanto problema. Hicimos el estudio, esta es la parte cinemática, donde en este caso estamos mostrando el ángulo de movimiento en abducción y flexión del hombro. Hay esos golpeos que es para anclar los pivotes del revestimiento de plástico sobre el portón y planteamos una posible solución. Obviamente la línea de producción no se puede adaptar a la altura de los diferentes trabajadores. Por lo tanto, planteamos con los trabajadores de mantenimiento que nos construyeran un peldaño de madera fácil de transportar, de poco peso y que permitiera a los trabajadores de menos estatura poder colocarlo para realizar la tarea. Hicimos la comparativa, tanto la parte cinemática con captura del movimiento como la parte de actividad muscular. Entonces, a nivel gráfico y a nivel de parámetros objetivos, ¿qué constatamos? Con respecto a sin peldaño, al utilizar los trabajadores de menos estatura el peldaño, la flexión y la abducción del hombro disminuían y también disminuía la actividad muscular con respecto a la contracción máxima voluntaria, pues prácticamente un 7%. Es decir, que estamos cuantificando y objetivando que una medida de rediseño económica, barata, fácil de implementar, está disminuyendo el riesgo de sufrir una patología. No podemos garantizar que no haya absentismo y que haya 0% de afectación musculoesquelética, pero sí podemos garantizar que con esta medida vamos a disminuir el riesgo. Otro caso, en este caso, seguimos en automoción, la empresa de fabricación de automóviles SEAT, española, del grupo Audi Volkswagen, pues colaboramos con los ingenieros de diseño. Ellos preparan, diseñan virtualmente lo que sería la línea de producción de los nuevos modelos y planteamos, antes de llegar a producirla físicamente, hacer un estudio comparativo con dos alturas diferentes de trabajo en el formato virtual, ¿eh? Entonces, el operario lo que está viendo en sus gafas de realidad virtual, lo que sería el diseño del puesto de trabajo, ahí realiza la acción de colocar a una cierta altura determinada un elemento de lo que será la nueva línea de producción y con los sensores que llevan las manos van a vibrar cuando llega a la altura correcta para colocar ese elemento y estas muñequeras con lastre con peso simula lo que es el peso de la pieza que va a manipular. Entonces planteamos con la altura que en esos momentos estaba planteando los ingenieros de diseño y propusimos que la bajaran 20 centímetros. Y si eso afectaría a la producción. No, manifestaron que no, sencillamente habían planteado una altura como podía haber sido otra. Hicimos la comparativa con esas dos alturas y la primera que planteaban en el diseño inicial generaba una actividad muscular muy importante a nivel del deltoides y descendiendo ese diseño 20 centímetros, pues disminuía enormemente. Ese cambio en el rediseño de forma virtual, el coste fue inexistente. Eran unos minutos en la programación. Si se hubiera tenido que realizar una línea de producción ya construida físicamente, obviamente sería inviable por el enorme coste que habría supuesto. De ahí que invitemos a colaborar desde los departamentos de diseño con los departamentos de prevención y ergonomía. En el ámbito clínico también podemos relacionar lo que ocurre con los trabajadores cuando ya presentan una patología. Existe un test con electromiografía de superficie que nos permite constatar que ese trabajador ya no sufre, en este caso, una lumbalgia.
Se trata de la actividad muscular paravertebral y lo que dicen los investigadores es que nosotros tenemos en bipedestación una cierta actividad. Ya hemos dicho que tenemos una fuerza constante que nos está eh, condicionando el hecho de necesitar un cierto tono muscular para vencer esa fuerza de la gravedad. Entonces tenemos un cierto tono y cuando hacemos una inclinación durante la flexión del tronco, la musculatura paravertebral trabaja de forma excéntrica, frenando la caída del tronco. Cuando llegamos a la máxima flexión hay ese silencio muscular, ya que los autores manifiestan que la estabilidad de la columna la está realizando el tejido conectivo, por lo tanto no hay mucha actividad muscular, a no ser que haya una patología. Y después la segunda montañita de actividad es cuando volvemos a la bipedestación y trabajamos contra la gravedad con una contracción muscular concéntrica. Bien, constatamos realmente con este trabajador que realmente existe ese silencio muscular cuando no hay patología y el trabajador no manifiesta ningún tipo de dolor a nivel de la musculatura o de la zona lumbar. En cambio, ahora nos vamos a un caso de una cajera, movimientos repetitivos. Lo que hacía era pues coger los diferentes elementos de los clientes, pasarlos por el lector de código de barras y colocarlos en la bolsa. Y siempre en el mismo sentido, porque en este supermercado no había la posibilidad de poder trabajar hacia la derecha unos días y hacia la izquierda otros días. Es decir, que siempre era el mismo gesto. Entonces manifestaba dolor muscular, hacía rehabilitación, mejoraba, se reincorporaba y sufría una recaída. Había una duda por parte de la empresa y de la mutua laboral, en este caso en España, de que pudiera ser un ánimo rentista o un ánimo de magnificar y mantener esa baja laboral. Entonces, registramos la actividad paravertebral al inicio de la baja, veíamos una hiperactividad en la zona lumbosacra izquierda que después de la rehabilitación mejoraba y se reducía esa hiperactividad o esa exacerbación de la señal electromiográfica. Pero ¿qué ocurría? Se incorporaba nuevamente a ese puesto de trabajo y volvía a recaer con esa hiperactividad. O sea, era un problema del diseño, el hecho de no poder trabajar diferentes días en las dos direcciones, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Se planteó la posibilidad de poder incorporar las dos opciones, trabaja unos días a la derecha y otro a la izquierda, y a partir de ahí ya no hubo esa recaída. ¿Vale? O sea que nos permite constatar una propuesta del puesto de trabajo del diseño y rediseño y la correlación en el ámbito clínico, para constatar que realmente la terapia que se está utilizando está generando una mejora a nivel clínico en el trabajador. A nivel de conclusiones, podríamos decir que la implementación de la biomecánica ayuda a un análisis ergonómico más preciso, una reincorporación laboral más temprana, una reubicación más eficiente y un control del ausentismo más eficaz. Al final, nuestro objetivo es preservar la calidad de vida presente y futura del trabajador. Muchas gracias por invitarme a participar en esta webinar. Aquí está mi link a LinkedIn. Estoy abierto a cualquier comentario, consulta y será un placer atenderles. Llegamos al final de la presentación, así que ahora vamos a abrir un pequeño espacio para responder las preguntas que nos han dejado en el chat. Tenemos por acá, ¿cómo se puede aplicar la biomecánica en la ergonomía sin necesidad de tecnología costosa? Bueno, bueno, hoy en día hay que decir que la tecnología y la sensórica ha bajado mucho de precio. ¿Eh? Podemos tener sensores inerciales a costos de 50 euros, 50 dólares. Es decir, hay muchas opciones. Obviamente, luego hay que tener la posibilidad de aplicarlo y se necesita el desarrollo de software. ¿Eh? En nuestro caso, pues nuestros sensores mm, tienen electromiografía, tienen acelerometría, o sea, un sensor inercial con electromiografía. El coste puede ser de unos
300 euros, pero ahí ya implica una aplicación que va portable, sincronizada con vídeo, para el registro y luego todo el análisis posterior de lo que es el registro, dando valores objetivos y parámetros del posible nivel de riesgo en relación con la actividad muscular de la tarea. Pero cada vez es mucho más asequible. Es como los ordenadores. Los primeros que salieron eran muy caros y hoy en día son mucho más económicos. Cuantos más usuarios se impliquen en implementar estas tecnologías en el ámbito de la ergonomía, más se reducirán los costes de la tecnología aplicada. También tenemos qué recomendaciones prácticas daría para comenzar a aplicar criterios biomecánicos en la evaluación de puestos de trabajo. El, bueno, en primer lugar, tener unos conceptos básicos a nivel de biomecánica. Como hemos explicado, pues al final es física aplicada al estudio del ser humano, en el caso de la ergonomía, y tener claros conceptos, eso, lo que es un momento de fuerza, quién tiene que soportar o tiene que realizar un esfuerzo muscular para compensar ese momento de fuerza a la hora de manejar una herramienta, manejar un peso, una manipulación de cargas, etcétera. Conceptos básicos de anatomía funcional, aplicando, implementando la mecánica newtoniana. Bueno, con esto cerramos nuestro webinar de hoy. Queremos agradecerle, doctor, por esta presentación tan innovadora, tan interesante. También queremos agradecerle a las personas que se conectaron, que participaron y a las que lo van a ver de manera asincrónica. Muchas gracias a todos por participar en las actividades de Conversando con en Carver University y nos vemos en una futura oportunidad. Feliz tarde para todos. Muchas gracias igualmente.